la estepa, donde la vida y la muerte están a un paso. Aquí no hay lugar para la duda. Cada criatura debe elegir, cazar o ser cazada. Entre la hierba alta y el sol abrasador, el león acecha, la hiena espera el momento oportuno. No solo luchan por comida, luchan por el control, por la supervivencia. Esta es una tierra donde el conflicto es la norma y solo los más fuertes sobreviven un día más. León y hiena, la guerra de las reglas. El sol rojo colgaba bajo en el horizonte, quemando cada centímetro de tierra seca y agrietada bajo nuestros pies. La sabana africana se abrió como un océano de hierba quemada, vasta, vacía y despiadada. Aquí la vida es un privilegio que se paga con habilidad, coraje y velocidad. Ninguna suerte dura para siempre. Solo aquellos que entienden las duras leyes sobreviven. Y en medio de ese cuadro, dos nombres resuenan como la antigua maldición de la tierra: el león, el gobernante por su fuerza, y la hiena, el retador por su engaño. No son enemigos nacidos para destruirse unos a otros. Son polos opuestos, creciendo en un mundo donde todo tiene un precio. Cada paso de una gacela, cada latido de una cebra, cada charco poco profundo puede ser la chispa que encienda una persecución mortal. El león acechaba en las sombras, sus ojos tan afilados como cuchillos. La hiena observa en silencio desde la distancia, sin prisa, pero siempre lista. Aquí, el rugido es la ley, la sangre es la frontera y el hambre es el motivo eterno. Ningún debilucho se salva. No hay piedad a la vista. Pero detrás de cada salto, de cada aullido, hay un ecosistema en funcionamiento, una cadena tensa que evita que toda vida colapse. Cada vez que llueve, la vida parece renacer. Pero solo unos días después, salió el sol y la muerte caminó silenciosamente sobre la suave hierba. Aquí es donde se ponen a prueba las criaturas más grandes, tanto en estatura como en voluntad. Y es en esta tierra fracturada donde depredadores como leones y hienas luchan no solo por comida, sino también para afirmar su lugar en la gran epopeya llamada la estepa.
Bajo el sol abrasador de la sabana africana, había una sombra que se movía majestuosa y decidida. Sin prisas, sin alboroto, pero cada paso hace que el espacio parezca ralentizarse. Es el león, el rey sin corona de las praderas. Pero el trono aquí no viene solo de la fuerza. Se construye con sangre, con disciplina, con instintos perfeccionados durante millones de años de evolución y, sobre todo, con un papel irreemplazable en la rueda de la naturaleza. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en manadas. Una unidad social se compone de un promedio de 8 a 15 individuos, pero puede llegar a ser hasta 30, donde cada individuo tiene una posición y una tarea claras. Contrariamente a la creencia popular, son las leonas las principales cazadoras. No están solos. Cada cacería es una coordinación silenciosa pero extremadamente efectiva. Uno actúa como cebo, los demás circulan detrás. No necesitan hacer señales con sonido. Los ojos, la postura, los pasos, todo se ha convertido en lenguaje instintivo, transmitido a través de la carne y la sangre. Con una velocidad de escape de hasta 60 km por hora y la capacidad de acelerar rápidamente, una leona puede alcanzar a su presa en tan solo unos segundos. Pero lo que hace la muerte no es la velocidad, sino la paciencia. Muchas cacerías duran horas, donde cada paso está calculado y cada arbusto se convierte en un escondite. Cuando llega el momento, un salto, solo un salto, acaba con la vida de una presa.
y cuando se oye el rugido, es una señal, el territorio ha sido marcado. El rugido de un león puede oírse hasta a 8 kilómetros de distancia en condiciones ideales, no solo como medio de comunicación, sino también como declaración de dominio. Cualquier extraño que lo escuche sabrá que ha entrado en un lugar indeseable. El león macho, de corazón fuerte pero solitario, es la encarnación de la fuerza pura. Con sus espesas melenas como armadura natural, no cazan tan a menudo como las leonas, pero son guardianes. Protegen la manada de otros leones machos, de las hienas y de los perros salvajes. Y cada enfrentamiento entre dos leones machos adultos es una verdadera pelea, donde los arañazos, las mordeduras e incluso los rugidos determinan quién merece gobernar. La vida media de un león macho a cargo de una manada suele ser de solo 3 a 5 años. Entonces será reemplazado por alguien más fuerte, o será expulsado, herido y vivirá sus últimos días solo, en un silencio silencioso y trágico. Pero durante su reinado, es responsable de la cría, la protección y el mantenimiento de la estabilidad de toda la manada. Cuando un nuevo león macho toma control de una manada, matará a todos los cachorros que no sean suyos, un acto cruel pero con una clara razón biológica, lograr que la hembra regrese al ciclo reproductivo lo más pronto posible. Los leones no son asesinos sin sentido. Al contrario, cada vez que mata, contribuye a la regulación del ecosistema. Se alimentan principalmente de animales viejos, lentos y enfermos, eliminando de la población a los individuos propensos a las enfermedades. De esta manera, las manadas de antílopes, búfalos o cebras pueden mantener su salud general y evitar brotes de enfermedades peligrosas. También es gracias a los leones que las poblaciones de herbívoros no superan la capacidad de carga del ecosistema, evitando así que la sabana sea destruida por el pastoreo excesivo. Cuando termina el festín, los restos del cadáver se convierten en alimento para hienas, buitres, zorros, incluso moscas y microorganismos. Una muerte es el comienzo de otra vida. A los ojos de los humanos, los leones pueden ser símbolos de poder, pero a los ojos de la naturaleza, son el vínculo entre el orden y el caos. Si un día los leones desaparecieran, la sabana nunca volvería a ser la misma. La cantidad de antílopes se dispara, los pastos se consumen, los suelos se secan, las fuentes de agua se secan y todo el ecosistema colapsa en una reacción en cadena. Entonces el león no es solo un cazador. Es el guardián del equilibrio. Un símbolo viviente de estabilidad en medio del flujo caótico de la naturaleza. Es el límite final entre la vida y la muerte. Y cuando rugió bajo la luz roja del atardecer, no solo los cachorros, sino toda la estepa pareció quedarse en silencio para escuchar.
En la vasta sabana africana, la hiena no es tan majestuosa como el león, ni tan grácil como el leopardo, ni tan silenciosa como el perro salvaje. Pero en esta tierra dura, las hienas son una de las criaturas más resistentes. Las hienas, apodadas carroñeras, han sido malinterpretadas durante mucho tiempo, se las ha visto como símbolos de mezquindad, oportunismo y suciedad. Pero si miramos más de cerca, veremos que detrás de esa mirada hostil se esconde una historia de supervivencia llena de estrategia, organización y, muy humana. Las hienas manchadas, la especie más común en África, viven en grupos grandes que van desde unos pocos individuos hasta más de 80. Lo que las hace únicas es que su sociedad es matriarcal, las hembras son más grandes, más fuertes y completamente dominantes sobre los machos. Una hiena líder puede gobernar durante décadas, ocupando la posición más alta en una estricta jerarquía. A diferencia de muchos otros animales, la jerarquía en una manada de hienas está determinada no solo por la fuerza, sino también por el parentesco y la posición heredada de la madre a la descendencia. La característica más llamativa de la hiena reside en sus extraordinarias mandíbulas. Con una fuerza de mordida de hasta 1.100 si, más fuerte que la de un león, las hienas pueden aplastar fácilmente el hueso del muslo de un búfalo, comer la médula, roer hasta la base del cráneo y tragar todo lo que queda. Tienen estómagos súper fuertes que pueden digerir casi cualquier materia orgánica, incluida piel, tendones y huesos. Mientras que muchas especies solo picotean las partes blandas, las hienas aprovechan al máximo sus presas, sin dejar nada que desperdiciar. Pero las hienas no solo comen cadáveres. Numerosos estudios han confirmado que más del 50% del alimento de las hienas proviene de la caza. Son acosadores inteligentes, bien organizados, coordinados y persistentes en la persecución de sus presas. No aceleran repentinamente como los leones, sino que tienen una resistencia superior, pueden correr kilómetros sin cansarse, lo que hace que sus presas se agoten gradualmente y colapsen. Una persecución de hiena puede durar más de 30 minutos y, cuando termina, toda la manada se lanza a destrozar a su presa con una risa aterradora. El sonido de la risa es en realidad una de las muchas y ricas formas de comunicación vocal que utilizan las hienas. Pueden emitir más de 10 tipos de sonidos diferentes: gemidos, aullidos, aullidos, rugidos. Cada sonido transmite un significado: aviso de peligro, llamada a otros, amenaza de enemigos o anuncio de la presencia de presas. La risa característica se oye cuando estamos agitados, normalmente cuando robamos carne a un león o cuando peleamos por una comida. No es un sonido alegre, es un símbolo de tensión y desafío. Inteligentes y pacientes, las hienas también tienen una memoria y una capacidad de aprendizaje excepcionales.
Saben cómo monitorear el comportamiento de diferentes manadas de leones, identificar individuos débiles y encontrar puntos débiles. Esperan a que los leones se cansen después de cazar, entonces aparecen en grupos, los rodean y los intimidan. En algunas situaciones, cuando los números son suficientemente abrumadores, las hienas pueden obligar incluso a las leonas a abandonar sus presas y retirarse. Sin embargo, las hienas no siempre ganan. Cuando aparece un león macho, la ventaja de la hiena desaparece inmediatamente. Un león macho adulto puede matar de 2 a 3 hienas en tan solo unos minutos. En muchos conflictos, los leones no comen hienas, solo matan para eliminar una amenaza, para advertir, para mantener el orden. Sin embargo, las hienas nunca desaparecieron. Por el contrario, prosperan en muchos lugares donde los leones han disminuido. Porque las hienas están mejor adaptadas, pueden vivir en lugares áridos, cerca de asentamientos humanos y encontrar alimento en la basura, cadáveres o cazar presas pequeñas. A medida que el medio ambiente cambia y la intervención humana vuelve más poblado el mundo salvaje, son las hienas, no los leones, las que van tomando posesión gradualmente del territorio restante. Aunque se las considera una especie temible, la naturaleza de las hienas no es muy diferente a la de los humanos. Saben cómo vincularse, ser leales a la manada, criar a sus crías, dividir la jerarquía y proteger el territorio. Saben esperar, evaluar el riesgo y, a veces, ceder. No se trata solo de moralidad, se trata de instinto de supervivencia. En un mundo donde cada elección cuesta vidas, la existencia de las hienas es la prueba de que el más fuerte no solo es el más fuerte, sino el que sabe observar, perseverar, esconderse y esperar el momento oportuno. Un cadáver de antílope yacía inmóvil en el suelo agrietado. La sangre todavía estaba fresca, pero la verdadera batalla apenas había comenzado. El león acababa de abatir a su presa y aún no había comido ni la mitad cuando apareció la primera figura, la hiena. 1, luego 3, luego vino todo el rebaño. No necesitan acechar. Vinieron a reclamar su parte. El león rugió, mostrando sus colmillos en señal de advertencia. Pero la hiena no se rindió. Se dispersaron, se rodearon por todos lados, dieron un mordisco tentativo y luego se retiraron inmediatamente. La guerra no siempre es sangre y garras. A veces, simplemente hacer que tu oponente se sienta impaciente y cansado es suficiente para ganar. Cuando el león está solo, se abre la oportunidad para la hiena. Con la mayoría, los abruman con presión. Aullidos y risas resonaron a través del polvo. Una mordedura repentina en la pierna. Un arrastre de la presa desde atrás. El león se giró para contraatacar, pero cada respiración se hacía más pesada. Sin compañeros de equipo, tendría que abandonar su comida y retirarse. Pero todo cambia cuando aparece el león macho. Una sombra grande, con una melena espesa y oscura, de andar pausado pero amenazante. La hiena se detuvo. Entonces huye. Un solo salto de un macho es suficiente para romper el cuello de una hiena. Ya no es una pelea, es una advertencia.
El enfrentamiento entre leones y hienas no es un simple robo. Es un tira y afloja entre el poder y la estrategia, entre la fuerza solitaria y la unión de los números. Nadie gana para siempre, nadie guarda todas las comidas, pero cada lucha deja su huella, en el cuerpo, en la memoria y en los ojos que nunca abandonan a la presa. Entre el rugido y la risa, entre la majestuosa silueta del león y el paciente tambaleo de la hiena, la sabana sigue girando. Cada día que pasa, se pierden decenas de vidas, nacen cientos de animales. Es el ciclo implacable de la naturaleza, cruel, pero perfecto. El león no es el dictador de las praderas. Las hienas no son solo oportunistas. Son dos fuerzas opuestas, pero juntas forman un equilibrio delicado, donde una especie controla a la otra, donde el poder es moderado por la sabiduría y donde la vida es alimentada por la muerte. Ninguna especie es villana. Cada salto, cada mordisco, cada pelea por un cadáver, es un acto de instinto, de supervivencia. Es la feroz competencia entre leones y hienas la que evita que la sabana caiga en el caos, permitiendo que las especies más débiles sobrevivan en un orden natural que ha sido probado durante millones de años. Pero ahora esa frágil frontera está bajo amenaza. A medida que los humanos se expanden, el territorio se reduce. A medida que la caza, la contaminación y el cambio climático se afianzan, los antiguos gobernantes se ven lentamente obligados a retroceder. Y si uno o ambos desaparecen, el silencio no será pacífico. Esto es una señal de fracaso. En la naturaleza, todo está conectado. Los leones necesitan hienas para evitar volverse complacientes. Las hienas necesitan leones que eviten que estos las dominen. Y ambos necesitan la estepa, donde cada gota de sangre, cada huella en el suelo lleva el significado de una historia larga, feroz y magnífica. Cuando el sol se puso tras el horizonte polvoriento y el viento empezó a soplar de nuevo entre la hierba, un gruñido bajo se escuchó en la distancia, luego se mezcló con una risa aguda que resonó desde la dirección opuesta. La pradera no está dormida. Y la batalla por la supervivencia continúa, día tras día, en una sinfonía de supervivencia sin fin.